¿Me das tu lectura de la elección? Para mí es una elección que sobre todas las cosas los argentinos decidieron no volver al pasado. Es una elección donde 2/3 de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, por un futuro de prosperidad, por un futuro de crecimiento. El, el escenario electoral se había planteado como una confrontación de modelos. Por un lado estaba el modelo, digamos, que representa la izquierda, el kirchnerismo y algunos, digamos, actores de izquierda más o menos radicalizados, que básicamente es como si vos tuvieras una autopista de doble mano y ese carril, esa mano te llevaba a Venezuela, a Cuba. Digo, ese es el modelo que proponían. Además, casi que es tan obvio lo malo que es ese modelo que ni siquiera lo confrontaban ni lo ponían bajo debate, sino que en realidad la única propuesta que tenían era destruir lo que estamos haciendo en este gobierno. De hecho, la frase era: hay que parar a Milei. Me parece muy valioso que la gente le haya dado la espalda, digamos, a una propuesta destructiva. O sea, me parece que uno tiene que hacer propuestas, después puede debatirlas, pero tiene una propuesta destructiva. Pero si viene una propuesta destructiva es malo, digamos, que ellos cuenten lo que querían hacer es mucho peor, porque Argentina lleva 100 años haciendo esto, digamos, y de ser el país, uno de los países más ricos del mundo, se convirtió en un país, digamos, de ingresos medios bajos, y que en realidad nos habían plantado una crisis que podía hacer que nos convirtiéramos en Venezuela. Perdón que sea reiterativo, ¿no? Pero teníamos un sobrante monetario que era el doble que el que teníamos en la previa del Rodrigazo, del 75. Recordemos que esa experiencia multiplicó muy rápidamente la inflación por 6. En este caso, digamos, la hubiera multiplicado por 12. Veníamos viajando casi al 300. Digo, ya de piso teníamos 3.600. Teníamos también plantadas las bombas en el Banco Central, que se podía quintuplicar la cantidad de dinero en un día. Teníamos que eso era peor que lo que tenía Alfonsín en el 89. Y teníamos indicadores sociales que, si vos los sincerabas, estábamos muchísimo peor que el 2001-2002. A mí me parece que lo que yo remarcaba de lo que fue la elección de ayer, esto se da en medio de un ajuste muy importante. ¿Lo peor ya pasó realmente? Sí, lo peor ya pasó, pero si me permitís quiero complementar lo de la visión anterior, ¿no? Y después hay una idea de país, digamos, abrazado, digamos, al segmento civilizado del planeta, y que trae crecimiento y prosperidad, que vos podés ir por derecha, más a la izquierda, a mayor o menor velocidad, pero... Y eso, hay 2/3 de la Argentina que quiere eso. Entonces, lo primero que yo busqué en el mensaje de ayer es decir, bueno, tenemos matices, pero queremos el mismo norte. Estamos de acuerdo con las mismas reformas. Las hemos firmado en el Pacto de Mayo. Sí. Vayamos y trabajemos por eso. Esas son las reformas. Después, seguramente en el debate va a haber matices, pero no, digamos, una visión cuasi cavernícola de hay que romper todo. Eso por un lado. Me habías hecho una pregunta. Si lo peor pasó. Es que lo peor ya pasó, Antonio. Cuando vos mirás los números de Argentina, nosotros cuando llegamos al poder, el PBI venía en una tendencia decreciente del 3%. Es decir, se llama arrastre estadístico. Si nosotros cuando llegamos, la economía hubiera dejado de caer, la economía caía en el año 3%. Terminó siendo la caída 1,9. Cuando vos mirás el EMAE desestacionalizado, básicamente en el mes de abril toca un piso y a partir de ahí sale muy fuertemente. Yo me acuerdo de las discusiones donde muchos decían que íbamos a hundir a la economía en una gran depresión por el tipo de ajuste que estábamos haciendo.
con caídas de por lo menos 15% del PBI. Había otros que decían que esto era una L, o sea, que tocaba un piso y no levantaba más. Había otros que hablaban de la pipita de Nike, que se iba a ver una recuperación suave, y nosotros hablábamos de una recuperación en B corta, y al final fue un tilde, porque terminó el PBI desestacionalizado de diciembre 6,6% arriba que diciembre del 23. No solo eso, sino que cuando entramos a este año, la economía se venía expandiendo claramente a niveles del 6% y había empezado a acelerar a niveles del 8%. Esto conjugado con una inflación que de viajar al 1,5 diario, digamos, casi te diría, digamos, si lo miro en mayoristas, 54% mensual, o sea, con lo cual ibas a una situación de inflación de entre el 15.000 y el 20.000% a la luz del desequilibrio monetario, a una inflación que estaba viajando a niveles del 30%, que es horrible. El 30% es un número espantoso. Digamos, te imaginarás que en mi caso, digamos, ver un número de inflación de esa magnitud, digamos, me pone muy mal. Ahora, pero, digamos, veamos